¿Ya se visualiza? Aparece como que apenas... Sí, ya se visa la pantalla, chicos. No. Nos estamos viendo todos, pero no. Nos estamos viendo todos, pero no. De hecho, tienes mucho ruido, Roberto. Sí, ya se visualiza la pantalla. No. No, aún no se visualiza. No. Chicos, cierren su micrófono y dejen solamente el micrófono para Alfonso. Roberto, el audio de la presentación, cancélalo. Roberto, el audio de la presentación, cancélalo. Roberto. ¿Ya? Ya, es que hacías como un efecto bucle y lo que se escuchaba se repetía y se repetía. ¿Sí se escucha? Ya. Sí, se escucha. Bueno, voy a empezar. Estaré leyendo los comentarios porque, bueno, no lo estoy escuchando a ustedes y me da que todos están bloqueados sus micrófonos. No sé si se deba a esto, pero bueno, voy a empezar, ¿de acuerdo? Y cualquier duda voy a estar viendo aquí los comentarios de ustedes. Comienzo el primer tema de exposiciones, diagnóstico de embarazo. ¿Cómo vamos a hacer esta presunción del diagnóstico de embarazo de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos que responder en primera situación? Cuando el paciente llega y decirnos, doctor, estoy realmente embarazada, ¿cuáles son las principales situaciones que nosotros como médicos tenemos que determinar para situar un embarazo efectivo? Para ello, en esta presentación vamos a incluir las situaciones clínicas, laboratorio y gabinete que van a ser orientativos a un diagnóstico de embarazo certero y, claro, el diagnóstico diferencial junto con otros. Como podemos ver en la clínica, lo vamos a resumir en signos y síntomas y de acuerdo a ello se demuestran ciertas características a estado fisiológico, estado emocional, en que nuestro paciente empieza a percibir estos cambios. Y cómo todo esto lo vamos a hacer a través de una buena historia clínica a nuestro paciente, relacionando todos los datos que a nuestra consulta lleguen. Entonces, para hacer estos diagnósticos de signos y síntomas, vamos a meter en nuestra clínica signos de presunción, que van a ser modificaciones propias del organismo provocadas por la gestación. En esta aparecen, o en este apartado encontramos fisiológicos y patológicos. A partir de ello encontramos igual signos de probabilidad, que son modificaciones locales de los órganos reproductores. En este caso, principalmente del útero, ¿sí? Vamos a ver ciertas características y signos que nos van a dar la probabilidad, pero que no nos dan un diagnóstico certero. ¿De acuerdo? Entonces, presunción y probabilidad no nos dan un diagnóstico a pesar de que nosotros los encontremos o se refieran por nuestros pacientes. Entonces, a partir de ahí, ¿no se ve la presentación, chicos? No. Bueno, no tengo audífonos y de hecho aquí ya me parece que se está presentando. No, seguramente no estás compartiendo. Ok, ahora que ya nos escuchas, a ver, vuelve a poner tu imagen en pantalla para compartir, a ver si te podemos ayudar para que nos las compartas.
No se visualiza la presentación aún. No. Vuelve a poner compartir. Sí está, o sea, ya le di en presentar. Pero primero tienes que dar compartir y luego ya presentar. ¿Tienes abierta tu pestaña de la presentación? Sí, Ok, entonces lo que necesito que hagas es dar primero en ventana, o sea, barra lateral así como tenemos, le pones presentar. Ahora vete Ujú. a tu imagen, al símbolo de PowerPoint, si es que ahí la tienes. no parece. Entonces, primero, selecciónala. ¿Ya seleccionaste la presentación? Pero no la está compartiendo. No importa, selecciónala, luego te vas nuevamente a donde está el canal, o sea, el área donde estamos trabajando. Y te vuelves a meter a donde está PowerPoint y ya le das, te tiene que aparecer en pantalla, tendríamos que ver en la pantalla en lugar de tu rostro, tendríamos que estar bien. ¿La estás haciendo con tu monitor o la estás teniendo con algún otro elemento, un teléfono o un iPad? iPad, doctora. Ah, ¿hiciste la unión con ellos? Sí, sí está, de hecho. Pero no. Ponla Me directo entonces rebota. en tu pantalla y quita el iPad y quédate con un solo, porque para eso tendrías que haber puesto Jamboard, conectado con Jamboard. Sí, de hecho así expuse igual en salud infantil y en otra materia, pero no me está Quedó en salud infantil entonces. No. Ok, mira, la ventaja que tenemos, Roberto, es que todos tienen las diapositivas. Sí, Las subimos con anticipación, entonces espero que todos hayan revisado la presentación. Nos podríamos ir a que empecemos con dudas acerca del tema en lo que tú estás tratando de hacer la presentación, para no perdernos en el tiempo del tema. Tu tema está muy bien expuesto en la presentación, o sea, de hecho, sí. ya, al fin creo que estás consiguiéndolo. Dale a presentar. Sí, es que le digo que me aparece la emisión y pero no sé si es en internet o qué onda, pero No, está. solamente tienes mala conexión. Doctora, o si te No. gusta, yo desde mi computadora la proyecto y que mi Ok, compañero y él vaya puede hablar, escribiendo. me parece bien, Mario. Ah, pues sí, es que me está rebotando, me dice que no. O sea. Ok, Mario, si nos Bueno, haces ¿me hace un favor? esa Sí, doctora. conexión. Vuelvo Sí. Dejo de compartir. Entonces. Ok, y Roberto va a hablar mientras, si tienen preguntas por el chat, rápidamente me las van cuestionando para que yo pueda ir sacando las dudas que ustedes tengan en lo que hacemos esa conexión. Ya tienen la presentación ustedes. Por eso Mario no les va a poder compartir, porque todos tienen ya la presentación, a todos se las envié al momento de ponerla en plataforma, nada más es que la bajaron. Vanessa, ¿por qué no la tienes? Sí la tengo, doctora, pero no la puedo descargar. Entonces la puedo ver como en línea. No sé si se puede ver. Sí la puedes descargar si te metes Ya. bien en la plataforma. Ya, Mario. Sí, Ya la tienes bien, Mario, Sí gracias. se puede ver, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, ya. ok. Ok, Me pasas a la tercera edición, por favor. aquí. Bueno, ya. La otra. Bueno, aquí nos quedamos. Los signos de presunción, probabilidad y certeza, como ya habíamos mencionado. Entonces, la presunción siempre van a ser cambios fisiológicos y patológicos, pero no siempre van a ser certeros a un diagnóstico de embarazo. A partir de ello, nosotros tenemos que realizar una buena anamnesis para nuestro paciente
Y con ello, cuando veamos en la parte final, como pudieron ver en las diapositivas, el diagnóstico diferencial ¿cómo se llama? En todas estas esferas psicosensoriales, vemos igual una situación patológica, pero en situación somatomorfa. Eso lo vamos a explicar más adelante. Y en cuanto a la probabilidad, lo que importa aquí son los signos que vamos a encontrar en útero, ¿de acuerdo? Y iremos describiendo las maniobras y cómo vamos a hacer la presunción de la probabilidad a un diagnóstico de embarazo. Y los diagnósticos de certeza nos van a permitir determinar el feto de una manera certera. La siguiente, por favor. Entonces, empezamos con signos de presunción. Recordemos que son cambios fisiológicos o patológicos que van a presentar nuestros pacientitas. En primer punto encontramos la modificación en mamas, ¿de acuerdo? Vemos un aumento del volumen mamario, una red venosa superficial. Esta red venosa superficial, la llamada red venosa superficial de Haller, la encontramos principalmente en pacientes que ya son multíparas. Se ve muy marcada esta situación debido por el aumento de la hipervascularización de esta zona, debido a que, como lo pueden ver ahí en la imagen y recordando su anatomía, vemos la circunferencia venosa de esa área central, junto con la actividad de prolactina que se manifiesta en esas situaciones, y vemos con esta situación el aumento de los tubérculos, recordando que antes de una edad gestacional son tubérculos de Morgani, y ya en una edad gestacional se les denomina tubérculos de Montgomery y se encuentran alrededor de la areola, esto por una hiperpigmentación de ella, y en base a esto vamos a determinar ciertas características en ellas. Alrededor de ellas se van a ver bien marcados esos tubérculos. No sé si algunos de ustedes en sus prácticas clínicas tuvieron la oportunidad de poder hacer estas exploraciones. Bueno, en mi caso sí tuve la oportunidad gracias al doctor que estuvo conmigo, y se ve la diferencia de una gestante a una no. Entonces, es muy marcada esta situación. Ahora, recordando que esta situación en mama, aparte del volumen, la red venosa, recordemos que también la hiperpigmentación es muy importante, que esto lo vamos a ver más en manifestaciones cutáneas, pasando al siguiente punto, en donde esta hiperpigmentación abarca en estrías de abdomen y en mamas. Como pueden ver en la imagen, no sé si han visto o han explorado a una mujer embarazada, vemos que la línea media del abdomen se manifiesta o abarca una situación en la línea alba de hiperpigmentación absoluta, en donde vemos esa zona oscurecida muy marcada en ella, ¿sí? Y que de igual manera vamos a encontrar otros signos característicos de estas manifestaciones cutáneas. ¿Dónde más las encontramos? En cara, ¿sí? Que se llama cloasma, y esto es por una parte hipofisiaria en donde se ven unas manchitas color café en la parte de esta zona, formando una mariposa, no confundiendo con lupus, que recordemos que también nos da esa manifestación, ¿sí? Entonces aquí el cloasma es una hiperpigmentación igual en cara, redondeando una característica principal en la parte de los pómulos, forma de mariposa. Y con esto igual vamos a encontrar la determinación en nariz, muy pequeña esa hiperpigmentación. Igual menciona Williams y difiere también de González Merlo, la hiperpigmentación en axilas, ¿de acuerdo? Encontramos igual, aparte de la línea alba, manifestaciones de estrías, principalmente esos por los cambios morfológicos, por el crecimiento uterino que se va a manifestar en el área abdominal. Entonces, muchas de nuestras pacientitas podemos encontrar que después de un embarazo, en su tercer o cuarto embarazo, esas estrías son más marcadas. Y de igual manera no podemos ver o demarcar la situación propia que haya tenido, cómo haya sido su trabajo de parto. En cuanto a la mucosa vulvovaginal, lo vamos a ver en los signos, ¿sí? De probabilidad que vamos a encontrar en nuestro útero, ¿sí? Aquí mencionamos el signo de Chadwick, una proporción en la coloración. Cuando nosotros hacemos la inspección, con nuestros dos dedos, índice y medio, abrimos levemente en esta proporción, que lo iremos mencionando más adelante, separando los labios y vemos una áreas cianóticas, ¿de acuerdo? Igual, como pudieron ver algunos de ustedes en las diapositivas, vemos esas zonas. La distensión del introito vaginal y la aspereza vaginal. Mencionaba González Merlo que en estas situaciones de presunción, cuando las mujeres embarazadas ya su segundo o tercer embarazo, la parte del cierre del mismo, cuando nosotros vemos cervix,
tarda casi alrededor de un año para regenerarse, entonces por eso es como que la proporción de la cuarentena, regenerar esa estabilidad de la hipertrofia que se generó, y de igual manera vamos a tener, bueno, lo vamos a ir describiendo en los signos de probabilidad. A partir de ahí también tenemos otro signo de presunción, amenorrea. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a la típica amiga? Amigo, de no me baja. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Eres regular? ¿No eres regular? ¿Qué es lo que te está asustando en esta amenorrea? ¿Sí? Recordemos que en la amenorrea van a ser por ciertas características, ¿de acuerdo? No solamente nos va a dar un diagnóstico de embarazo, sino también debemos de ver otras etiologías que se van a manifestar para el diagnóstico de un embarazo. Pero la amenorrea, ¿la puedes pasar al siguiente, por favor, María? La amenorrea no es indicativo de embarazo confiable hasta demostrarlo en 10 días, que es lo que vamos a ver en una prueba sencilla, que es por el factor beta de la hormona coreónica humana. ¿Sí? Eso lo vamos a ir escribiendo ahorita. Puede existir un sangrado uterino que imita la menstruación, ¿de acuerdo? En mi práctica clínica tuve la oportunidad de tener una situación a esto, porque yo, o muchos de ustedes han leído de que la implantación al 6º o 7º día del retraso menstrual hay un sangrado que asemeja a la menstruación. Estas características de menstruación son muy diferentes a la menstruación que conviene con la mujer, y sus características al observar son muy diferentes, ¿de acuerdo? No vienen con esa escasez, más bien con ese volumen normal, no viene con esa característica de estar estadificado en, si son mujeres embarazadas que son continuas en su embarazo, son regulares, cuando llegan en esta parte de decir, me bajó, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ellas regularmente reglaban 3 o 4 días, nada más reglaron 2, ¿sí? Entonces, mencionamos que puede existir un sangrado que imita la menstruación, y las características en cuanto a este sangrado son un color no rojo vivo, sino un color más amarronado, lo mencionan algunas literaturas, y que esto, como les pregunto ahí, ¿qué significa ese sangrado uterino que imita la menstruación? Pues es la implantación, ¿sí? De ese bracocito que llega al endometrio y se empieza a implantar. Entonces, es muy importante determinar esta característica y recordar que es de presunción esta amenorrea, porque encontramos factores como el estrés. Muchos de ustedes, ¿cuántos no han estado en situaciones de estrés en cuanto que el ciclo menstrual no llega y se empiezan a asustar? ¿Y qué pasa más cuando dicen, no me llega y tuve relaciones sexuales y no me acuerdo si me protegí? Entonces llega esta típica amiga de, amigo, ¿sabes qué? Estoy preocupada, ¿sí? Entonces, es por eso que hay que tener, como nosotros como médicos, esas características de saber definir que, junto con nuestra historia clínica, que el diagnóstico va a ser certero a un embarazo. Entonces, el sangrado en el primer trimestre conlleva una evaluación posible de anomalías de embarazo, ¿sí? Lo vamos a ir viendo cómo van relacionados. La amenorrea, como les dije, las distintas etiologías, una mujer sana en edad reproductiva, menstruaciones espontáneas, menstruaciones cíclicas y la menstruación predecible. Esto, en primer punto, nos conlleva a que una mujer sana en edad reproductiva, sin anomalías, sin daños en presunción de miomas, quistes, entre otras cosas que pueden predisponer cargas hormonales a que el retraso sea por estas situaciones. Menstruaciones espontáneas, regularmente suceden en mujeres muy irregulares que sus periodos pues no sabemos. Entonces, las cíclicas, pues en mujeres que sabemos que el ciclo es muy regular, y ante estas situaciones nosotros vamos a ver cómo las características de estas menstruaciones pues no van a saber si nosotros, por lo que mencionaba, si sabemos que hay un retraso, sabemos que si es cíclica, entonces hay que tener, después de ese retraso, cuántos días vamos a contar, y eso lo vamos a ir viendo con un diagnóstico de certeza de embarazo con 2 pruebas muy importantes. La siguiente, María, por favor. Ahora, en signos de probabilidad, aquí todo esto va a ser en parte de las mucosas, ¿de acuerdo a lo que les mencionaba? Signo de Chadwick o Jackie-Maker. Aquí, como pueden ver en la imagen, ven como el dedo, bueno, aquí en este caso pulgar y dedo índice, abren labios y vemos las coloraciones en esta situación de los labios cianóticas. Esto sucede principalmente por la hipervascularización, recordando que la arteria uterina recorre esta situación de la parte de útero y hay una red venosa importante entre las paredes laterales.
Al aumento de esa hipervascularización, vemos esa coloración oscura o violácea de la mucosa, piel de vagina y vulva. Importante que también, al parte de encontrarlas en estas zonas, también al momento de hacer la exploración de cuello uterino, entre otras cosas, se ven unas pequeñas manchas en esta situación. Reconocible a partir de la 6ª semana de embarazo. Recordar eso. No lo vamos a encontrar antes de este tiempo. Y como la imagen lo dice, no nos da un diagnóstico de embarazo. Ahora, la siguiente es el signo de Osiander. La característica es que se palpa el pulso del fondo de saco vaginal en las paredes laterales, como les había mencionado. La arteria uterina llega y ven toda esa red venosa, red arterial, perdón, que llega a esta zona de las paredes laterales, parte del endometrio, y es una confluente mayor, de tal manera que nosotros al momento de palpar, junto con otro signo que vamos a ver más adelante, si palpamos el fondo del saco, imaginemos que tenemos aquí una pelotita, si palpamos el fondo del saco, vemos ese pulso mayor, ¿sí? Entonces ese pulso nos va a dar la codificación de que ahí se encuentra la arteria uterina y está conllevando a un cambio fisiológico por el crecimiento del útero, ¿va? Esto vamos a encontrarlo entre la 4ª y 6ª semana, principalmente en la 4ª, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora, signos de Hegar. Aquí, bueno, lo que leía en algunos artículos con las literaturas de González Merlo, difieren que es una de las, o signos más en la exploración, muy invasivos. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, es una maniobra bimanual, ¿de acuerdo? Vean en la primera imagen, en Hegar 1, cómo las manos de nuestro explorador conllevan a la parte de la exploración del istmo uterino, junto con la palpación digital abdominal, de tal manera que estos dos, tanto digitales como los digitales en útero, al momento de que se palpan y conllevan a examinarse del mismo punto, pues puede ser un poco molesto para el paciente, pero de igual manera nos da un signo característico porque encontramos un reblandecimiento uterino. Como decía ayer la doctora, o nos ha estado mencionando, si ustedes palpan la punta de su nariz, es un cervix o un istmo de duro, ¿de acuerdo? Entonces no hay embarazo ahí. El reblandecimiento es a la situación o la exploración de nosotros si tocáramos labios, si tocáramos lóbulo. En esa situación, si nosotros al momento de hacer la digitación en útero y pared abdominal y se encuentra ese reblandecimiento y no es una característica de la proporción de la nariz, encontramos que el signo de Hegar es positivo en Hegar 1, porque aquí es en el istmo uterino, palpación bimanual y ocurre entre la 6ª y 8ª semana. A comparación del Hegar 2, que es el reblandecimiento del cuerpo uterino, que es lo que les mencionaba, si ustedes palpan la proporción de su nariz y es dura, y al momento de que ustedes entran a hacer este signo de probabilidad y palpan un cuerpo uterino duro, no hay embarazo, ¿de acuerdo? Si palpamos y encontramos la sensación de nuestro labio, el lóbulo de la oreja, hay reblandecimiento del cuerpo uterino y es un Hegar 2, palpación bimanual, positiva. Entonces, es muy importante estos dos. A mi manera, pues yo sentiría que sería algo incómodo para el paciente, aunque creo que hay que tener más para tener este tipo de exploración. Más que nada al momento de la digitación abdominal y la digitación en parte del cuerpo uterino y todas esas situaciones. La siguiente, por favor. Signo de Godel ocurre entre la 6ª y 8ª semana, ablandamiento del cuello uterino. Aquí es la misma situación, ¿no? Si ustedes palpan la estructura de su nariz en el cuello uterino, duro, no hay embarazo. Si encontramos el reblandecimiento o el ablandamiento como la sensación del labio o lóbulo de la oreja, es el signo de Godel positivo y encontramos ese ablandamiento uterino, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. La siguiente, por favor. McDonald, no encontré una imagen como tal, pero se asemeja a las características de Hegar, ¿sí? Entonces, la facilidad de poder flexionar el fondo uterino sobre el cervix nos va a dar una situación positiva a un diagnóstico de embarazo, pero de probabilidad, recordando que la anatomía en cualquier tipo de gestante es muy diferente y que esto ocurre entre la 7ª y 8ª semana. La siguiente, por favor.
el signo de Noble-Boudin. Aquí lo importante es la presión del útero hace que se formen los fondos de saco, ¿sí? Que se forma la unión entre la vagina y el cuello uterino. Entonces, como pueden ver en la primera imagen, vean la palpación cómo entra, 2 dedos, índice y medio. Vean la primera situación, de la primera imagen, la imagen superior, vean el útero cómo se encuentra, ¿sí? Vean que no hay ningún crecimiento, está normal. Ahí podríamos ver que la presión al útero en los fondos de saco, vean cómo está haciendo la entrada a los fondos de saco, y no se encuentran, pues, digamos, globosos, sino se encuentran normales. A comparación de la imagen media, vean cómo ahí hay un crecimiento, y al momento de que palpa el fondo de saco, se encuentra una proporción globosa, ¿de acuerdo? Y la característica aquí a encontrar en este signo es el útero globoso a través del fondo de saco, ¿sí? Del fondo de saco vaginal. Ustedes palpan el fondo de saco, vean en la imagen, en la segunda imagen, la palpación ya, digamos que si ustedes tuvieran a su pacientito de frente, vean cómo introduce los dedos, entra a fondo de saco. En la primera imagen no va a detectar ninguna proporción globosa, a comparación de la segunda imagen que se encuentra el útero globoso. ¿Sí? Vean cómo ya hay crecimiento y se palpa. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Discasec ocurre entre la 10ª y 12ª semana. Es una modificación de la forma del útero, parecida a la anterior. Vean cómo la implantación cerca de la tuba uterina, buenos uterinos, nos da la proporción a nosotros como examinadores. Al llegar al fondo de saco, se encuentra esa proporción globosa, pero en una implantación cerca de la tuba uterina o cuernos uterinos. Es lo que lo diferencia a comparación del anterior, que al entrar al fondo de saco se encontraba una estructura más globosa, a comparación de Discasec, que igual es, pero la implantación es cerca de la tuba uterina o cuernos uterinos. La siguiente, por favor. Ahora nos vamos con signos de certeza para que nosotros como médicos determinemos y le digamos a nuestra pacientita, si llega doctor, estoy embarazada, aquí tenemos unas pruebas que nosotros vamos a tener que realizar dependiendo de nuestra anamnesis. No vamos pueden llegar quizás a nuestra consulta pacientitas que nos digan, doctor, soy regular, tengo de 3 días de retraso, yo reglo regularmente los días primero, pero ahorita ya es 3 y no me baja. Aquí ustedes, ¿qué harían? O sea, ¿creen que todos estos signos nos podrían demostrar un diagnóstico certero de embarazo? No, ¿verdad? Entonces, para la certeza, hay que tener en cuenta este siguiente dato, la identificación del latido cardíaco fetal. Esto lo vamos a encontrar, González Merlo menciona que es a partir de la 6ª semana, Williams menciona que es a partir por Doppler, lo que les estoy mencionando es por Doppler, desde la 7ª semana. Ahí difiere un poco, pero yo en todo lo que igual leí de otros artículos mencionan que es auscultable a Doppler a partir de la 6ª semana. Y auscultable por Binar es a partir de la 16ª, 20ª semana de gestación. Entonces, aquí, no sé si muchos de ustedes ya pudieron hacer el encontrar el latido cardíaco fetal, pero bueno, a mí me tocó hacerlo y la primera pues no me salió, ¿no? Entonces el doctor me explicó algunas maneras, dependiendo de la edad gestacional, encontrar la situación del latido cardíaco con Doppler, porque a veces lo que escuchamos puede ser la parte del cordón umbilical y el sonido es muy diferente. No sé si se han familiarizado un poco con este sonido de la auscultación en Doppler, en el latido cardíaco fetal, como es muy intenso, es rítmico, ¿de acuerdo? Y la oscilación entre estos parámetros es de 120 a 160 latidos por minuto, encontrando en esta situación que va a depender igual de la auscultación, ¿de acuerdo? En Pinar
también hay que determinar aquí cuando lo hacemos por PINAR, encontrar que cuando hacemos o identificamos el latido cardíaco fetal, no confundirlo, ¿sí?, con el latido de la madre, porque muchas veces se confunde con esa situación y entonces a la inspección, como lo pueden ver en la imagen, pone PINAR, encontramos principalmente la parte dorsal de nuestro feto y también al mismo tiempo, para no hacer erróneo el diagnóstico, tomamos en la parte radial el pulso de la madre. Entonces, de ahí diferimos a cómo hacer una identificación del latido cardíaco fetal adecuada. Entonces, el latido cardíaco fetal es un signo de certeza con Doppler a partir de la 6ª semana. Aquí yo puse la 7ª semana por Williams, pero a mi parecer yo pondría a partir de la 6ª semana. No sé si la doctora nos puede corregir. Auscultable con PINAR a partir de la 16ª o 20ª semana de gestación. La siguiente, por favor. Sí, te interrumpo. No es a partir de la 6ª semana. Los Doptone que tienen una capacidad alta es a partir de lo que es las 10 semanas. Antes no vas a escucharlo. Ok. Bueno, aquí que en la detección de la hormona coriónica humana es muy importante aquí porque recordemos que la hormona coriónica humana tiene dos factores, el alfa y el beta, ¿sí? El que nos importa a nosotros identificar es el beta, ¿de acuerdo? Entonces, la sensibilidad en factor beta, aquí menciona en sangre y orina. Su sensibilidad en la sangre es a partir de las 5 unidades de mililitro de la hormona coriónica humana. Pero importante, no podemos hacer un diagnóstico con un resultado de 5 porque nos está solamente sensibilizando la prueba en sangre, ¿de acuerdo? A partir de 10 o más, encontramos un signo positivo ante este diagnóstico, pues a partir de este valor de confirmación de la certeza. Entonces, en sangre la sensibilidad en 5 solo nos menciona que es sensible y está la hormona, pero no nos da un diagnóstico certero. El diagnóstico certero se hace a partir de un valor por encima de 10 de la subunidad beta de la hormona coriónica humana. Porque, bueno, estuve viendo otros valores, pero menciona ahí la característica de que la prueba de la detección de esta hormona es cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa, pues vemos cuánta cantidad de esta hormona hay en sangre, y cualitativa lo podemos encontrar tanto en sangre y orina. Entonces, el reconocimiento es en factor en la subunidad beta. Sensible solo es a los 5, cuando nos detecta el reactivo en 5, solo es sensible, pero no es un diagnóstico certero, sino debe ser mayor a 10. Encontramos igual, nada más estoy viendo ahorita sangre, ¿verdad? Ahorita menciono lo de orina, pero menciona en otras literaturas que la detección de la hormona coriónica humana podemos encontrarlo elevado si lo vemos en mola y datiforme, que lo mencionaré en enfermedades de órganos pélvicos. Ahí en mola y datiforme menciona que los valores son por encima de las 100.000 unidades. Y esto lo podemos ver a partir de la 5ª o 6ª semana. Pero para eso, ahorita cuando veamos ecografía, veremos las zonas probables. Y al final haremos un resumen de cómo hacer la identificación de la hormona. Si la identificación de la hormona coriónica humana en la subunidad beta en sangre es mayor a 10.000 unidades o es 10.000 o mayor a los 100.000, vemos un rasgo patológico. Entonces, eso lo vemos para eso en ecografía del primer trimestre, con sus características, hallazgos clínicos que tenemos que encontrar. Entonces, la hormona coriónica humana nos determina igual la actividad de la implantación en el embarazo. Los niveles en orina y sangre van a aumentar y de 8 a 9 días se van haciendo más sensibles. El pico oscila ante los 60, 70 días. Algunas literaturas dicen que es a partir de de estos días tienen sus picos máximos y después vuelven a descender, ¿de acuerdo? Y en orina es sensible a 150 a partir de la 4ª semana de gestación
y a partir de la quinta semana vemos una sensibilidad de 1500. Entonces, como diagnóstico certero sería la sensibilidad por parte de la sangre en un diagnóstico mayor a 10. Esto ocurre a partir de la tercera semana. Entonces, algunos estudios mencionan que podríamos hacer antes, pero solo es de presunción, no es certero, porque nos puede aparecer la hormona diagnosticada ahí, o sea, va a estar la hormona presente en nuestro reactivo, pero solamente va a ser sensible, no nos va a dar un rasgo certero. Entonces, ¿sí le puedo hablar? Sí, Roberto, ya se terminó tu tiempo. Roberto, sí, Roberto está bien. Mario es el que está poniendo la presentación, pero tú eres Roberto, el que está dando. Sí. Hasta aquí llegamos. Evidentemente tenemos marcados 2 días, entonces, ok, mañana podrías terminar el tema, lo que falta. Y sí debemos de calcular que su tema no rebase más de 30 minutos para que nos dé tiempo de la retroalimentación y las dudas que tengan. El plan es, envíen la presentación, todos la tienen, la leen, la revisan. Gracias, Mario. Y esto nos permite a todos las dudas en la lectura que hayan hecho la diapositiva, que previamente ya tienen ustedes, podamos complementar lo que les haga falta. Pero bien por tu exposición, solo que sí tienen que medir su tiempo. Lo que ya está escrito ya no lo van a volver a remarcar, sino simplemente aportar los elementos extra que se puedan manejar dentro de esa diapositiva. Ok, ¿dudas, preguntas, chicos? Tienen 5 minutos para preguntas, no más. ¿No tienen dudas hasta este momento? Yo tenía una acotación. Son las arterias vaginales, que son rama de la uterina, pero si no se van a quedar con la idea que es la uterina, y son ramas de la uterina, que son las arterias vaginales para la zona de la vulva. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan que hacer al respecto? Doctora. ¿Sí? Luis Eduardo. Bueno, yo he escuchado como he escuchado mujeres amigas que me dicen, no, es que hay mujeres que no se dan cuenta de que están embarazadas porque ya cuando están embarazadas todavía les siguen menstruando o como que tienen como su periodo, pero menstruan pocos días, o sea, sí es posible eso o Pueden tener un sangrado que confundan, y lo había comentado Roberto, en relación al signo de implantación. De hecho, yo les puse a las 10:26 ese signo de Harman, que es a lo que se refiere al proceso de implantación, que es el sangrado, que no debe durar más de un día y que no es un sangrado abundante, es un sangrado como o bien el último o el inicio de un periodo menstrual. Si es por el día 21, estamos hablando que a partir de que se dé el proceso de fecundación 7 días más, que es lo que tarda en recorrer la salpinge para llegar a útero, se está dando el signo de Harman. No todas lo tienen. Y si recuerdan lo que vimos de la clase de placenta, hablábamos de la forma en que hasta las 13 semanas es cuando se van a unir las deciduas, la capsular y la parietal. Entonces sí podría existir esa probabilidad, sin mayor problema. ¿Contestada tu pregunta, Eduardo? Sí. Y también, creo que dijo el compañero que, se puede sospechar como de embarazo cuando hay amenorrea en mujeres regulares, pero si es como más de 10 días. Pero entonces, ¿qué pasa con las mujeres que son irregulares? No tienes una certeza. No. De hecho, la amenorrea, y él claramente marcó que hay datos de probabilidad, de presunción y de certeza. La amenorrea no es un dato de certeza, la fracción beta no es un dato de certeza. De certeza muy claros, que escuches frecuencia cardíaca fetal, que palpes los movimientos o que delimites la estructura corporal. Esos serían los elementos a considerar. Y aquí yo tendría que hacer una división importante porque están pensando que todo el mundo llega preguntándoles y hay quien no se ha dado cuenta que está embarazada. Si ubican por trimestres, evidentemente va a haber mujeres que les lleguen incluso en el último trimestre de la gestación y llegan con unos cólicos horrendos y es que traigo una colitis que no vea. Y ustedes dicen, pues es que la colitis tiene movimientos y está saliendo la cabeza a través de la región perianal, entonces, de la región vulvar. Eso ya te marca que muchas mujeres no se dan cuenta de su embarazo, o sea,
sobre todo cuando son ciclos irregulares, que reglan cuando se acuerdan, y en este caso, bueno, nunca he reglado, no pasa nada. Pero justamente el periodo en el que ovulan, ahí es donde pueden llegar a tener nuevamente la ausencia porque ovularon. O sea, menstruar no necesariamente implica que yo ovule. Sin embargo, ovular no necesariamente me lleva a menstruar, porque puedo ovular y en el ínter tengo vida sexual, no voy a menstruar. Entonces, es uno de los elementos que hay que considerar. Ciclos irregulares, uno tiene que estar muy seguro de que no suceda, sobre todo porque a veces las alteraciones hormonales en función de una elevación importante de progesterona puede generar síntomas similares, cansancio, deseos por comer mucho, incrementar peso, y esos elementos harían pensar a una mujer que está embarazada y realmente no lo está. Entonces sí es importante hacerle el diferencial. ¿Cuánto está la pregunta, Eduardo? Si no tienen más preguntas, continuamos el día de mañana, que sería el último día. Por favor, necesito que envíen su tema. Lo envió en tiempo y forma. Roberto tuvo problemas para poder hacerlo visible, pero creo que todos tuvieron la oportunidad de tener el tema antes y poder revisar lo que él tenía y checar las bibliografías. Les recuerdo que son mínimo 4 bibliografías. Un tema con una bibliografía no nos sirve porque va a ser muy sesgado en función del criterio del autor o los autores. En cambio, cuando tienen 4 libros, ya tienen una dinámica más abierta a poder revisar. No necesariamente tienen que ser libros, pueden ser bibliografías diferentes, pero actuales, que les permitan poder discernir y dar un tema actualizado. Entonces, bien por el contenido de la presentación de Roberto, qué lástima que no tuvimos la oportunidad de visualizarlo por fallas técnicas, pero justamente que tengan el tema por adelantado ya nos permite hacerlo. Mañana yo creo que no tendrás arriba de 20 minutos y ahí sí les sugiero que, por favor, tal vez cansen a alguno de sus familiares. No, de hecho, termino antes. O amigo. Entonces, si terminas antes y no tenemos preguntas, podríamos avanzar con el siguiente tema para no retrasarnos. Porque, de hecho, tenía 2 días, pero ese tema se puede dar bien en un día. ¿A qué voy? A que lo practiquen antes con otra persona, tomen el tiempo, cuánto tiempo les tarda desde subir el tema con la posibilidad de tener inconvenientes y cuánto se van a tardar en su exposición para que nos dé tiempo a que haya retroalimentación, que es lo más enriquecedor de esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengan buen día. Ya su lista ha sido pasada. Cuídense.